Hola, habla el profesor Suedán. Hoy estamos aquí para hablarles un poco sobre la planificación digital de la sonrisa utilizando el software MeditLink con una aplicación dentro de este software llamada Smile Design, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a entrar aquí en el software y mostrarles cómo hacemos esta Pero antes planificación. de continuar, ¿qué tal si le das un like a nuestro video, eh? Si quieres saber, quieres ver más videos como este, entonces suscríbete al canal y haz clic en la campanita. Así cada vez que haya un video nuevo, recibirás una notificación. Así que vamos allá. Para hacer esta planificación necesitamos fotografías. Entonces, para trabajar con el software de MeditLink necesitamos trabajar con dos fotografías para la planificación digital de la sonrisa. Aquí tenemos una foto con el separador intraoral que pueden ver aquí, ¿de acuerdo? Y una foto con la misma angulación de la sonrisa, con la misma angulación facial de la sonrisa y los dientes entreabiertos. Entonces, con estas dos fotos dentro del software es posible hacer la simulación de la sonrisa y también enviar información al laboratorio sobre el tamaño y la forma de los dientes. Entonces, vamos a descargar el software MeditLink, entramos en la plataforma de Medit, nos registramos y descargamos el software tanto para Windows como para Mac. Después de descargar este software, lo instalamos en la propia computadora y ahora vamos a abrir el software de Medit. Al abrir este software, cargará en línea todos los archivos que tenemos en línea. Entonces tenemos ahí unos 2 gigabytes de espacio más o menos para poder trabajar. Así que ya hace el inicio de sesión automático, como pueden ver aquí, y entonces vas a hacer ese inicio de sesión. A veces tarda un poco, depende de la red en la que estés trabajando, de la velocidad de tu red. Y ahora vamos a crear un nuevo paciente, ¿de acuerdo? Entonces vamos aquí y mira, paciente nuevo, y vamos a crear aquí, prueba, diseño. El sonríe la video de YouTube a la derecha. Es una paciente, guardemos aquí, guardemos vaina aquí para mirar la prueba de diseño de sonrisa. Luego abrí la prueba de diseño de sonrisa. Tengo que crear un nuevo caso. Abrí la prueba de diseño de sonrisa. Voy a crear un nuevo caso. Aparecieron aquí presentes otros YouTubers. Caso. Voy a registrarme. No quiero hacer el escaneo por ahora. Solo voy a hacer el dibujo de la sonrisa. Me registraré. Y este caso entra en la lista de nuevos casos aquí. Hago clic en mi nuevo caso y ahora se abrirá este formulario aquí para que usted ingrese. Si vas a hacer el escaneo, ya puedes marcar los dientes, qué tipo de prótesis vas a hacer, qué método de confección, el material que vas a usar para esa prótesis, el color y algunas otras anotaciones adicionales. Aquí no vamos a poner nada de eso porque todavía no voy a hacer el escaneo, solo vamos a trabajar con fotografías en 2D. Entonces aquí tenemos un software llamado Medit Smile Design. Este software aquí, en realidad, es una aplicación. Descargamos esta aplicación en la carpeta a la que accedemos dentro de Medit. Después de instalar Medit, tienes varios softwares para instalar. Y uno de esos softwares es el Smile Design. Vienes aquí y lo instalas antes. Entonces, solo tendrás acceso a este software después de que entres en tu caso. En este caso, prueba de diseño de sonrisa, abres y ahí te va a aparecer. Entonces, solo tienes que hacer clic, ¿de acuerdo? Se van a abrir la aplicación de diseño de sonrisa, el Medit Smile Design. A partir de este momento necesitamos las dos fotos para poder trabajar con el diseño de sonrisa. Entonces, en esta parte aquí vamos a importar las fotos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero? Entonces vengo aquí a importar imágenes y ahora voy a abrir aquí las fotos que ya están en esta carpeta también. Aquí la foto con separador y la foto con sonrisa amplia y dientes abiertos. Voy a abrir aquí, creo que solo se cargó una imagen. Vamos a abrir la otra, la que tiene el separador también. Abrir entonces con separadores y sin separador con sonrisa. Vamos a confirmar, dejar las dos fotos seleccionadas, presiono Shift, hago clic en las dos fotos y voy a confirmar. En este momento, el software usando inteligencia artificial va a superponer estas dos fotos de manera que los dientes queden sobrepuestos. Entonces, si apago una de las fotos, puedo ver que la posición de los dientes se mantiene igual, aunque la posición facial del paciente haya cambiado. Así que lo que quiero aquí es la posición de los dientes superiores, en este caso los dientes con los que vamos a hacer la planificación digital de la sonrisa.
Entonces aquí estamos viendo algunas líneas que el programa nos da, líneas interpupilares, así que vamos a trabajar mejorando esta línea interpupilar aquí. Este paciente tiene un ojo un poco más bajo que el otro, así que dejamos este aquí un poco más alto, más bajo, porque este ojo aquí es un poco más bajo. La línea media, vamos a trabajar en la línea media interdentaria del propio paciente aquí. Entonces no vamos a trabajar con la línea media facial, sino con la línea media interdentaria del paciente. El plano oclusal lo vamos a dejar un poco más paralelo al suelo, más o menos paralelo a la línea interpupilar aquí. Intentamos dejarlo más o menos paralelo a la línea interpupilar. Voy a aumentar un poco el tamaño de este diente. ¿Por qué lo voy a aumentar? Porque en el análisis estético que se realizó, el análisis de la sonrisa, de las fotos de la sonrisa y el análisis del labio en reposo, se verificó que es posible aumentar el tamaño de este diente sin invadir el labio inferior durante la sonrisa y en reposo. Aquí tengo algunas funciones para trabajar con las fotos. Alineación manual de fotografías en esta esquina de aquí. Puedo invertir la posición de las imágenes y este bolígrafo con estos puntitos es para poder delimitar el labio. Entonces vengo aquí, hago clic en el puntito y voy cambiando y dando el contorno del labio del paciente. Puedo hacer clic en la línea y llevarla hacia el labio en la posición ideal del labio de la paciente, ¿de acuerdo? Entonces voy a intentar seguir más o menos el labio de la paciente aquí, principalmente el labio superior, que es el labio en el que vamos a trabajar más. Entonces ya dejamos arreglado también el labio inferior, ¿de acuerdo? Listo, a partir de este momento vengo a esta pestaña superior aquí y hago clic para que instale los dientes. Ahora voy a hacer la selección, los dientes. Entonces el Medit me da estas bibliotecas de dientes aquí de acuerdo con lo que ellos nos proporcionan. Puedo crear nuevas bibliotecas a través del software, pero por ahora vamos a trabajar con este diente triangular aquí. Tengo aquí las líneas del canino y la línea media facial que están basadas y la línea incisal aquí. Entonces, estas tres líneas verticales, la punta del canino, la línea media y esta línea horizontal es la línea incisal, que planeé con esas líneas mías anteriormente. Ahora quiero trabajar en la forma de los dientes. Vamos a mantener la curvatura gingival de la propia paciente. Entonces, solo vamos a cambiar el tamaño del diente. Hago clic en el diente y vengo aquí y puedo aumentar el tamaño del diente. Entonces, vamos a darle un poquito más de ancho, ¿de acuerdo? Puedo hacer zoom en esta imagen para trabajar un poco mejor. Doy doble clic sobre esta línea y puedo trabajar con estos puntos aquí. Voy a dejar este diente un poco más cuadrado aquí, ¿de acuerdo? Siguiendo un poco más esta línea cervical. Y entonces hago clic fuera, hago clic de nuevo en mi diente y aquí puedo reflejar simultáneamente el proceso de edición en ambos lados. O simplemente copiar esta edición y enviarla al lado opuesto, que es lo que vamos a hacer. Y ya envío esta edición al lado opuesto, ¿vale? ¿Y qué es lo que noto? Noto que el diente está invadiendo un poco, uno de los dos dientes está invadiendo un poco la línea media. Vengo aquí y reduzco un poco este diente aquí. Y lo voy a transferir al otro lado. Listo, tenemos los dos dientes del mismo tamaño, siguiendo el mismo contorno. Los centrales prácticamente están listos. En este momento, ¿qué puedo hacer? Venir aquí al lado en opciones de visualización y hacer clic aquí en la línea de proporción áurea. Y hago clic en esa línea, me va a dar una regla de proporción áurea. Voy a trabajar con esa regla de proporción áurea más o menos en el ancho de los centrales aquí. Entonces, dejando la proporción áurea en el ancho de los centrales, me va a dar más o menos el ancho ideal que sería el lateral de esta paciente. Es decir, el ancho perfecto para su cuerpo. ¿Cierto? Ahora, con esta regla voy trabajando en los laterales. Opa, hice algo mal, le doy un CTRL-Z, hago clic fuera, hago clic aquí en mi lateral y lo voy a colocar dentro de esta regla, más o menos. Vamos a aumentar un poquito el tamaño de este lateral. Pequeño, ¿cierto? Después, si creo que está muy estrecho y da la impresión de un lateral muy grande, puedo trabajar un poco distalizándolo, aumentando la parte distal de este lateral aquí. Eso es más o menos lo que vamos a trabajar aquí. Voy a dar un poco más de volumen en los laterales aquí para que tengamos un diente con un aspecto más natural. Ahora voy a eliminar esta línea
Ya tengo los laterales más o menos listos, ahora tengo que seguir la curvatura. De la línea aquí, mira, cervical, entonces vengo aquí, doy 2 clics y llego a la cervical allí. Entonces tengo este lateral, el otro lateral, ahora vamos a trabajar con los caninos. Ahora hago clic en el canino, lo traigo para acá, vamos a bajar un poco más ese canino, levantar siguiendo la cervical allí, dar un poco más de volumen y trabajar mejor, dar 2 clics en esa línea y trabajar mejor en la punta de ese canino, dejándolo en la línea de la punta del canino, dando un poco más de volumen aquí en la parte distal y voy a transferir ese canino al otro lado. Entonces hago clic aquí y voy a transferir esta edición al otro lado. Vino para acá a la misma altura. Entonces vamos a dejar las dos puntas de los caninos más o menos a la misma altura. Por ahora, después puedo cambiar esto aquí. Voy a disminuir para que quede en el margen cervical. Y ahora vamos a trabajar con el premolar aquí. Lo coloco más o menos en la cervical. Voy a editar un poco esta punta para acompañar el borde distal del canino aquí. Creo que la punta está bien, vamos a dejarla así. Voy a transferir al otro lado también, copiar esta edición para el otro lado. El lateral va del mismo tamaño, así que significa que vamos a tener que quitar un poquito de este lateral de esta paciente para que pueda quedar ideal, ¿verdad? El posicionamiento ideal. Entonces básicamente vamos a trabajar con este formato de diente por ahora. Puedo mejorar un poco el ángulo aquí, ¿vale? Entonces voy a trabajar un poco el ángulo redondeando aquí en la distal. Y ahora vengo aquí y hago lo mismo, ¿verdad? Opa, voy a hacer un zoom aquí, mira, para que podamos mejorar esto de aquí. Voy a hacer doble clic en esta línea y así voy a mejorar este ángulo. Le doy un poco más de volumen en la distal aquí. Voy a levantar un poco aquí. Creo que está bien por ahora, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Añade allí color y textura. ¿Qué puedo hacer aquí también? Mira, lo voy a meter en la boca del paciente o en el modelo gestual y voy a medir la distancia distal media de este lateral de aquí, este central, ¿no? A partir del día 21. Sabemos que esta distancia distal media es de 7 milímetros. Entonces vengo aquí, modo de medición, hago clic aquí, lo posiciono en la mesial, doy un clic, luego lo posiciono en la distal, doy otro clic y vengo a esta área superior aquí en la esquina y coloco aquí longitud actual. Voy a poner aquí la longitud actual, 7 milímetros, que fue lo que medí en la boca. Entonces voy a calibrar eso. ¿Qué me va a dar? La proporción dental que ya tengo de todos los dientes, el ancho del diente, que es 8.7, y la altura del diente. Entonces, ¿qué sabemos? La altura del central aquí, como máximo, 12 milímetros sería lo ideal. Entonces, está dentro de la normalidad una proporción ancho, de largo a ancho, del 72%. Lo ideal sería entre el 75% y el 80%, pero en esta situación clínica parece ser una proporción buena, estéticamente adecuada. Entonces, ¿qué tenemos aquí ahora? La información para enviar al laboratorio en relación al tamaño, la forma, todo para guiar el encerado diagnóstico. Ahora vuelvo aquí al modo de consulta y voy a poner textura, o mejor dicho, voy a poner color en mi diente. Entonces aquí, en esta esquina superior, tengo aquí escrito textura. Entonces vengo aquí y hago clic aquí y va a aparecer un color en mi diente. Automáticamente el programa coloca un color predeterminado. Puedo trabajar con la saturación, el destaque, el brillo, ¿no? La sombra de esa coloración y de esa textura predeterminada que nos dan. Pero si quiero, puedo venir aquí, mira, a este cuadro y hacer clic aquí para poner una textura natural. ¿Qué significa? Voy a tomar la textura del propio diente del paciente, es decir, el color y la texturización que tenemos en relación al reflejo de la luz. Hacemos clic aquí y se aplicará la texturización del propio paciente, solo que quedó un poco extraño. Quiero mejorar esa textura. Vengo aquí al editor de texturas. Voy a hacer clic en este editor de texturas aquí y se va a abrir esto de aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a posicionar todo esto aquí dentro del diente de mi paciente, estas figuritas de dientes aquí dentro del diente, porque voy a capturar esa textura que está dentro del propio diente del paciente, ¿cierto? Entonces voy haciendo esto en todos. Puedo editar esto como edito el diente allá en la boca, ¿verdad? Entonces puedo venir aquí, dar doble clic, por ejemplo,
y cambiar y dejar que acompañe más o menos, quito la parte oscura que mi textura está captando. Luego hago clic en el diente y lo envío al otro lado. Solo reposiciono esto de aquí, ¿verdad? Mira, aquí es lo mismo. Vamos a poner todo esto aquí dentro, ¿cierto? Y copiar esa textura de ese canino. Quito la parte oscura que está captando y la transfiero también al otro lado para no perder mucho tiempo haciendo esto, ¿vale? Entonces vengo aquí, aquí voy a tener que quitar porque está captando un poco de encía, voy a dejar que solo tome el diente, ¿de acuerdo? Ahora aquí el premolar, vamos a posicionar y tomar esa textura de este premolar, que voy a abrir un poco aquí para captarla mejor. Doy el contorno de la encía aquí, porque no quiero tomar la coloración de la encía ni la distal del diente. Y luego lo voy a transferir al otro lado. Solo lo reposiciono aquí, lo reduzco un poco para no tomar tanta encía y está listo. Ahora he captado toda la textura de todos los dientes. Aquí está tomando un poco de encía. Vengo aquí y lo voy a editar. Voy a quitar un poco de esa encía que está tomando aquí. Ahí, listo. Y vengo aquí a la esquina inferior y voy a hacer clic en el botoncito azul aquí y confirmar. Después de confirmar, se aplicó toda esa textura natural del diente del propio paciente. Ahora voy a bajar un poco la saturación, ¿vale? Para darle una coloración. Aquí también voy a bajar el brillo. Voy a dar un poco de sombra para darle naturalidad a la zona cervical, ¿ves? Dando una sombrita ahí en la cervical. Si quiero puedo quitar la opacidad para poder ver el diente de abajo, pero lo voy a dejar así. Y aquí mira, en este otro cuadro tengo el nivel de blanqueamiento. Entonces hago clic aquí y voy a blanquear el propio diente de la paciente. Voy a blanquearlo un poco porque vamos a planear hacer un blanqueamiento inicial en esta paciente. ¿Y qué parte del diente se va a blanquear? Solo esa parte que aparece en la sonrisa, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos el diente, la coloración está más o menos lista. Voy a dar un poco más de sombra para darle un aspecto más natural. Y voy a disminuir un poco la saturación para que quede más o menos el color del diente más aclarado. A partir de este momento está finalizado. Puedo venir aquí y ver una vista previa. Entonces hago clic aquí y aparecerá una vista previa del antes y después de mi sonrisa. Aquí elegí la opción que quiero. Está el original aquí en el medio, plantilla 1, plantilla 2, el diseño de la sonrisa, ¿vale? De este modo puedo ver si hay algo extraño. Entonces, por ejemplo, estoy viendo que los laterales están un poco grandes. Vengo aquí, cierro, puedo editar, ¿no? Vengo aquí, por ejemplo, y reduzco un poco este lateral y voy a dejar el otro igual. También lo reduzco un poco solo para ver cómo queda. Luego vuelvo aquí a las plantillas. Bueno, me gustó así, a la paciente le gustó más así. El central más prominente, el lateral un poco más pequeño, más o menos del tamaño del canino, los premolares aquí. Está todo perfecto. No quiero hacer ningún otro cambio. Vengo aquí, puedo hacer una vista previa de esta visualización aquí que ya les mostré, pero también puedo hacer una vista previa de esta visualización que es la que más le gusta ver al paciente, la que tiene mayor impacto en el paciente, donde vas trazando esta flechita y entonces el diente va transformándose en el antes y el después. Entonces, esto aquí le da un aspecto natural y más impactante a nuestra presentación para el propio paciente en el momento de hablar sobre nuestro tratamiento. Entonces, cuando termino, vengo aquí y hago clic en el check final. Terminamos esto. Y ahí pongo todo lo que quiero. Entonces, quiero la foto de la consulta, quiero la foto de la plantilla, quiero la foto completa y voy a confirmar. ¿De acuerdo? A partir del momento en que confirmas, todas esas imágenes se transferirán directamente al Medit. Entonces, ahora está cargando y ahora va a transferir todo para acá. Así que este software se cerró y se abrió aquí. Si abro el visor de archivos, todos estos archivos ahora están aquí. ¿De acuerdo? Entonces, para enviarle el antes y después a mi paciente, para mostrarle aquí a mi paciente, donde podemos hacer ese cambio, ¿cierto? Directamente. Aquí solo el diseño con las líneas trazadas para enviar al laboratorio. Aquí también, ¿verdad? Entonces puedo archivar todas estas imágenes. Si quiero, por ejemplo, exportar esta imagen, hago clic en estos tres puntitos aquí, selecciono exportar y elijo la carpeta a la que quiero exportar. Entonces la exporto a una carpeta en JPEG, por ejemplo, ¿no? Y luego envío eso al laboratorio, lo envío a mi paciente, ¿cierto?
Así que es un programa gratuito. Hasta el momento Medit es un programa gratuito. Solo tienes que registrarte como dentista o como laboratorio, técnico de laboratorio, y entonces podrás trabajar con este software tranquilamente. ¿De acuerdo? Así que espero que les haya gustado este video. Ya sigan y compartan aquí en el canal. Habrá más videos nuevos sobre softwares 3D, sobre planificación no solo en 2 dimensiones como este aquí, sino también en el futuro en 3 dimensiones y sobre procedimientos odontológicos en el área de prótesis, estética y rehabilitación oral.